Demos gracias a Dios por lo dado, no dejando que lo no dado lo eche a perder. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a otro episodio del podcast de Ella Florece. Aquí estoy, como siempre, con Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy emocionada por el episodio que vamos a tener hoy, va a estar bueno. Bueno, y entonces ahora tenemos una invitada muy especial. Tenemos aquí con nosotras a Patricia Namnun. ¿Cómo estás, Pati? Estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar por aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Pati. Quiero leer tu biografía que encontré por ahí en Coalición por el Evangelio, así para que las chicas conozcan un poco de ti. Dice que eres coordinadora de iniciativas femeninas en Coalición por el Evangelio, desde donde escribes, contactas autoras, adquieres contenidos específicos para la mujer. También sirves en el Ministerio de Mujeres en tu iglesia, la Iglesia Piedra Angular en República Dominicana, y eres graduada del Instituto Integridad y Sabiduría y tienes un certificado en el Ministerio del Southern Baptist Theological Seminary y también a través del programa de ellos de Seminary Wives Institute. Y entonces amas enseñar la palabra y estás casada con Jairo desde el 2008 y tienen 3 hijos, Ezequiel, Isaac y María Esther. Y lo que no está ahí es que también eres autora de libros, varios libros, incluyendo Completas en Él, un estudio de Colosenses y también Un corazón en el desierto. Así que estamos súper emocionadas de platicar contigo acerca del tema de hoy. Pero también cuéntanos un poquito acerca de ti, lo que no está ahí oficialmente en la biografía. A ver, ¿qué no está ahí en la biografía? Lo estábamos hablando antes de comenzar por aquí, pero tengo perros también. Tengo tres perros, una Golden Retriever y 2 pequeñas chihuahuas que se encargan de hacerle saber al mundo entero que ellas existen, o por lo menos esa es su intención. Soy dominicana, he vivido casi toda mi vida aquí y como una dominicana muy extraña, no me gusta el aguacate y eso es una cosa muy rara de decir aquí en mi país, pero es la realidad. A toda mi familia le encanta, obviamente, pero yo soy la extraña. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen 9, 8 y 7 años. Son 2 varones y una niña, Ezequiel, Isaac y María Esther. Ay, qué lindo. Que tienen rulos todos. Ah, sí. Y ya se podrán imaginar lo activa que es mi casa también, entre los perros, los niños y bueno. Bueno, vamos a hablar de los deseos insatisfechos. Este es un tema que nos toca a todas, no importa la etapa que estemos, no importa si somos jóvenes, casadas, solteras, pero siempre hay ahí, ¿no? En el corazón algo que queremos y que nos pasa que, bueno, ahora Pati nos va a contar bien, ¿no? Pero nos pasa a veces que oramos y le decimos a Dios nuestro deseo y después si Dios responde como no nos gusta, ahí un poco nos frustramos, ¿no? Entonces eso vamos a hablar un poco de ahora, ¿no? Sobre los deseos insatisfechos. ¿Y cómo podemos orar, Pati, por un deseo insatisfecho sin ser demasiado consumida por ese deseo? Es como siempre orar por lo mismo, siempre estar ahí pidiéndole al Señor algo y cómo podemos lidiar con eso y que no se convierta en algo tan importante en la vida. Tú sabes que eso es una excelente pregunta porque, bueno, este tema de los anhelos insatisfechos es un tema que está como muy cercano a mi corazón. Y bueno, a medida en la que vayamos hablando, yo les iré como contando un poquito de por qué, pero una de las razones es que nosotros, mi esposo y yo tuvimos 9 años luego de habernos casado. Ustedes saben que, bueno, uno siempre tiene una idea y un plan en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Uno siempre planea cómo va a ser todo. Y una de las cosas que yo planeaba era que yo me iba a casar y que yo iba a tener hijos al año después, y al final duramos 9 años queriendo tener hijos y el Señor no nos los concedía. Y esos 9 años fueron como toda un trayecto de ver la mano de Dios y de Dios irme enseñando tantas cosas, que mucho de lo que yo voy a estar compartiendo aquí hoy con ustedes viene de ese aprendizaje que el Señor trajo a mi vida. Y uno de los aprendizajes que Él trajo a mi vida en ese tema fue justamente esto, con relación a la oración y los anhelos insatisfechos. La realidad es que Dios quiere que nosotras oremos.
Dios quiere que nosotras le pidamos, o sea, Dios no le tiene miedo a nuestras peticiones, Dios no le tiene miedo a nuestros anhelos. De hecho, Él conoce los anhelos más profundos de nuestros corazones y el lugar más seguro para yo llevar todo eso es delante de Él. Y aún en la Biblia, cuando nosotros abrimos las escrituras, nosotros vemos y podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que está lleno de peticiones al Señor, de sus dádivas, de sus bondades. O sea que Dios quiere escucharnos, Dios quiere y nos dice en su palabra que llevemos todas nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y muchas veces esos anhelos insatisfechos son cosas que nos traen ansiedades, son cosas que traen ansiedad a nuestro corazón. Y hay una frase que a mí me encanta del autor David Mathis, que él decía que Dios está más dispuesto a oírnos de lo que nosotros estamos dispuestos a orar. O sea, eso es increíble. O sea, Dios quiere escucharme y Dios quiere que yo traiga delante de Él todas mis peticiones, todos mis anhelos y yo lo lleve a su trono. Ahora, hay algo con la oración, dos cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta con esto de la oración y nuestras peticiones y anhelos insatisfechos. Una de ellas es, la oración no es solamente el lugar donde yo llevo mis anhelos y donde yo llevo mis peticiones. La oración también es el lugar donde esos deseos son transformados y la oración va cambiando nuestro corazón. Quizás el deseo sigue ahí, pero la perspectiva que tenemos, Dios la va cambiando en la medida en la que nos vamos acercando más a Él. Dios va alineando nuestra mente, Dios va alineando nuestro corazón, Dios va alineando nuestros deseos en la medida en la que nosotros vamos orando y nos va dando como una perspectiva tan fresca y tan diferente, aún en medio de esos anhelos insatisfechos. Entonces, eso es una cosa que yo debo tener en cuenta en la medida en la que yo también voy orando y voy llevándole al Señor todos mis anhelos. Ahora, hay una cosa más, y esta es muy importante también con eso de la oración, y es que yo debo presentarle al Señor mis anhelos con las manos abiertas. La manera en la que yo oro por mis anhelos insatisfechos no debe ser, bueno, Señor, mira, yo te traigo esto así, aquí, para que tú hagas, por favor, mi voluntad y tú cumplas todos mis deseos. Yo te lo estoy trayendo porque imagínate, yo soy cristiana y eso es lo que yo necesito hacer, yo tengo que venir y orar, pero al final lo que yo quiero es que tú cumplas todo lo que yo quiero. Y a veces nuestras oraciones no tienen esas palabras tal cual, pero la actitud del corazón es exactamente esa. O sea, yo voy donde el Señor porque, bueno, Él es poderoso, yo no soy poderosa, ¿verdad? Entonces yo voy donde Él para que Él cumpla todos mis deseos. Pero el tipo de oración que yo debo llevar delante del Señor es una oración con las manos abiertas. Es una oración que pueda decir, Señor, yo no te voy a engañar. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis anhelos, tú sabes mejor que nadie lo que provoca mis lágrimas. Cuando nadie más me está viendo, tú estás ahí y tú sabes cómo esto me duele, tú sabes cuánto yo lo anhelo y cuánto yo lo deseo. Y yo quiero pedirte que tú me lo concedas. Y no está mal pedirle al Señor, ¿verdad? Siempre que no sea algo pecaminoso lo que le estemos pidiendo, obviamente. Pero no está mal pedirle al Señor, concédeme eso que mi corazón anhela, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y que mi corazón esté dispuesto a recibir los propósitos y la voluntad de Dios primero, porque Él es el que es soberano y yo no. Y Él hace lo que Él quiera con mi vida y Él es Señor de mi vida. Mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Él y por lo tanto, el dueño hace lo que quiera y lo que es mejor con aquello que le pertenece. Y unido a eso de que Dios es soberano, yo debo recordar que Él es bueno y que Él sabe mejor que yo. Porque no es solamente que Él es soberano y que Él controla, es que aquel que es soberano y controla es demasiado bueno y demasiado sabio y Él sabe mejor que nadie qué es eso, lo que yo necesito en mi vida, cuál es la forma en la que yo necesito quizás que ese anhelo sea concedido o no sea concedido también, porque Él sabe lo que es mejor, porque Él ve cosas que nosotras no podemos ver, porque el trabajo de Dios es un trabajo macro, o sea, nosotros tenemos una visión tan limitada y vemos tan poco, pero Dios ve mucho más allá y Dios está trabajando en nuestras vidas continuamente y está trabajando en nuestros corazones. Entonces sí, orar por esos anhelos, pero con las manos abiertas. Señor, yo estoy aquí dispuesta a que tú hagas tu voluntad, dispuesta a que tú concedas conforme a lo que tú quieras hacer y como tú quieras hacerlo en mi vida también.
Que bueno, yo necesitaba estos consejos cuando era más joven, porque a mí cuando estaba soltera, yo dejé de orar por mucho tiempo acerca de ese tema, porque cada vez que oraba, como que me traía recuerdos de lo que quería y entonces tenía ese dolor, ¿no? Y entonces por un tiempo yo, sin saber cómo orar acerca de esto, lo dejé de orar. Ya después con consejos de otras personas así aprendí como dijiste, ¿no? Entregar ese deseo al Señor, orar en esos momentos de dolor, ¿verdad? Porque trae dolor estos anhelos insatisfechos, ¿no? Y entonces también te queríamos preguntar, ese dolor que tenemos, que traemos a veces constantemente en nuestros corazones, cuando no tenemos lo que nosotros deseamos y a lo mejor son cosas buenas, ¿no? Como dijiste, como tú hablaste, ¿no? De tener y querer tener hijos o querer casarse o cualquier cosa, ¿no? Que sea buena. ¿Cómo lidiamos con ese dolor que tenemos? Ujú. Sí, mira, una de las cosas que yo quisiera agregar aquí es que, y poder dejar esto aquí como bien, bien claro para todas nosotras y todas las que estén escuchando, es que no está mal que nos duela. A veces podemos tener esta idea tan equivocada de que si tú eres cristiano, no debe dolerte que Dios no te conceda algo que tú quieras. O sea, tú no debes sufrir por eso, tú debes simplemente aceptar su voluntad, su propósito y punto. Y sí, obviamente, yo tengo que aceptar su voluntad y sus propósitos y saber que es bueno, pero yo tengo una humanidad caída, yo soy débil. Nosotros estamos en medio de un mundo donde hay pecado, donde hay sufrimiento y donde el Señor sabe que hay sufrimiento. No está mal que me duela que mi vientre no haya sido llenado, no está mal que duela que la salud de un ser querido por la que quizás yo he estado orando por tanto tiempo no haya mejorado y no haya cambiado. No está mal que duela que ese esposo que tanto yo anhelo todavía no ha llegado. El dolor no es malo y a veces nosotros pensamos que sí y yo no debería sufrir. No, nosotros tenemos un Dios que es tan bueno y tan misericordioso que Él se compadece de nosotros. Y a mí me encanta la historia en la Biblia de cuando Jesús resucita a Lázaro, que es donde está el versículo conocido más corto que dice que Jesús lloró. Pero Jesús, ¿por qué llora? Si Jesús sabía lo que él iba, Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro, él sabía que él iba a levantar entre los muertos y que Lázaro no se iba a quedar ahí. Pero Jesús llora por el dolor de sus amigos. Jesús llora por la muerte que había sufrido Lázaro. Jesús llora por el dolor y se compadeció con aquellos que estaban sufriendo cerca de él. Y eso es algo que Él hace con nosotros todo el tiempo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él ve nuestro dolor y Él se duele con nosotros. Y Él se duele contigo si tú nos estás escuchando ahora y estás en medio de un anhelo insatisfecho, quizás por muchos años anhelando algo que no ha llegado. Dios se duele contigo y Él entiende mejor que nadie tu dolor. Pero en medio de nuestro dolor, ¿verdad? El dolor está ahí y no está mal que duela, pero en medio de nuestro dolor por esos anhelos insatisfechos, una tendencia a la que muchas veces puede llegar nuestro corazón pecaminoso es a hundirnos en ese dolor. Y ese sí es un lugar al que nosotras debemos evitar llegar. No está mal que duela, pero yo no debería consumirme en ese dolor porque yo tengo una esperanza mayor, porque yo tengo un lugar mucho más allá de mi mismo dolor y de mi mismo anhelo en el cual yo puedo poner mis ojos. Entonces, yo debo evitar consumirme en ese dolor. Mira, el Salmo 13 es un salmo que fue muy significativo para mí en todo este tiempo de que mi esposo y yo tuvimos que lidiar con la infertilidad y esos 9 años que, como les decía al principio, fue como una montaña rusa con muchas cosas, muchas emociones, muchos momentos de desesperanza, muchos momentos de ánimo, muchos momentos de ingratitud, muchos momentos de contentamiento. Eso era una mezcla de todo. Y ese salmo a mí me enseñó tanto porque era como una radiografía de lo que yo estaba viviendo y al final me apuntaba a dónde debería estar mi corazón en medio de todo eso. Y el versículo 6 de ese Salmo 13, que es el último versículo, dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Y lo que nosotros vemos en ese salmo es que el salmista primero comienza derramando todo su corazón y todo su dolor delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú me vas a dejar? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo mis enemigos? O sea,
todo el dolor que el salmista sentía estaba ahí como expresado en ese salmo. Y los últimos versículos de ese salmo, entre los cuales está el que les acabo de leer, dice, pero yo. O sea, todo eso es verdad. Yo me siento así. A mí todo esto me duele. Yo siento que tú te has olvidado de mí. Yo siento que a ti no te importa. Pero yo voy a confiar en ti. Y al final dice, yo te voy a cantar porque tú me has llenado de bienes. Y una de las formas con las que nosotras podemos lidiar con el dolor en medio de un anhelo insatisfecho es viendo todas las bondades que Dios sí me ha dado. Porque no importa nuestra situación, nosotros siempre estamos llenos de las bondades de nuestro Dios. No importa cuál sea el anhelo insatisfecho, siempre podemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que Dios ha sido bueno y de que Dios nos ha llenado de bondades. Y Elizabeth Elliot decía una frase que se quedó en mi corazón desde esa época de mi vida. Ella decía, demos gracias a Dios por lo dado, no dejando que lo no dado lo eche a perder. Y a veces nosotras dejamos que aquello que no hemos recibido eche a perder todo lo que yo sí tengo que viene de la mano de Dios. A veces mi falta de gratitud y mi falta de poder ver todas las cosas que Dios está haciendo a mi alrededor, todas las formas en las que el Señor me ha bendecido, no me permiten ver y darme cuenta del obrar de Dios en mi vida, de que Dios está presente a pesar de que no me ha dado esa cosa que yo le he estado pidiendo y por la cual yo he estado anhelando. Entonces, número uno es tener gratitud y sirve mucho de una manera práctica. Quizás si te cuesta verlo, hacer como una lista de todas esas bondades del Señor. ¿Por qué yo puedo estar agradecida hoy? Hoy que me duele tanto, hoy que yo anhelo tanto esto y Dios todavía no lo concede, sal de tu anhelo y mira a tu alrededor. Y mira y escribe cómo Dios te ha bendecido, qué Dios te ha dado, a través de cuáles personas el Señor ha bendecido tu vida. Quizás tú anhelas un esposo y estás tan concentrada en ese anhelo que Dios no te ha dado que te has olvidado de todos los amigos que Dios ha puesto a tu alrededor, todos los familiares que Dios ha puesto a tu alrededor que son motivo de gratitud. Entonces, es salir de ahí y ver cómo Dios me ha bendecido. Y otra forma también es poder servir a otros. Porque a veces en medio de nuestros anhelos tenemos la tendencia de concentrarme en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en cómo a mí me duele, en cómo esto es tan duro para mí y terminamos moviéndonos a un lugar como de victimización, que Dios no nos quiere ahí. Y poder lidiar con ese dolor ayuda mucho, el servir, salirme de mi propia cabeza, salirme de mi propio mundo y ver todas las necesidades que hay a mi alrededor y poder servir a los demás en la manera en la que Dios me está poniendo ese servicio. Yo solamente tengo que mirar alrededor para darme cuenta de que hay mucha gente cerca de mí a la que yo puedo estar sirviendo. Entonces esas son dos maneras en las que puede ayudarnos a lidiar con nuestro dolor en medio de los anhelos insatisfechos. Qué práctico todo lo que decís, porque a veces estamos como mucho en lo que nos falta, ¿no? Y es difícil poder ver lo que sí tenemos. En estos tiempos de espera y de oración que decías recién y de decir, bueno, voy a estar orando por esto, Dios va a cambiar mi corazón, cuáles son algunas advertencias de las cosas que tenemos que prestar atención mientras que estamos orando? Una de ellas se me ocurre que este anhelo insatisfecho se pueda convertir en un ídolo, ¿no? Como aparte de eso que puede surgir, ¿qué otras cosas tenemos que tener cuidado en el tiempo en que estamos esperando que ese anhelo se cumpla, por ejemplo? Ujú. Mira, una de las más comunes es esa que tú mencionas, y es que eso que yo tanto anhelo y tanto deseo termine convirtiéndose en un ídolo de mi corazón, porque es algo que yo anhelo tanto que comienza a tener el trono y el lugar de Dios en mi vida. Y un ídolo es básicamente eso, es esa cosa en específico que puede ser algo o puede ser alguna persona también a la que yo amo más de lo que amo a Dios, a la que yo deseo más de lo que yo deseo a Dios, a la que yo atesoro más de lo que yo atesoro a Dios, en la que yo encuentro quizás más gozo o satisfacción de lo que yo encuentro en Dios. Pero en el caso de los anhelos insatisfechos,
luce diferente porque es algo que yo no tengo conmigo. A veces yo puedo ver los ídolos como algo que ya está aquí conmigo y que ya yo lo tengo y que bueno, eso se convierte en un altar para mí, pero el anhelo es algo que yo no he recibido todavía, que Dios no me lo ha dado y que yo tampoco sé si Dios me lo va a querer dar. Pero ¿qué pasa? Que en mi mente se concentra y tiene toda su atención dirigida a que eso es exactamente lo que yo necesito para ser feliz. Eso que yo no tengo es exactamente lo que yo necesito para que mi vida esté plena, para que yo esté satisfecha, para que yo pueda ser genuinamente feliz, para yo tener todo lo que yo entiendo necesitar. Cuando yo tenga esa sola cosa, mi vida va a estar completa. ¿Y qué pasa con esa manera de pensar? Esa manera de pensar saca completamente a Dios de la ecuación, porque yo le estoy diciendo a Dios, tú no eres suficiente, porque yo necesito tus bondades y no solamente a ti. Es muy bueno tenerte, Dios, sí, claro que yo te quiero, pero yo quiero más lo que viene de tu mano que tu propio ser, que tu propia esencia, que lo que tú eres completamente para mí. Y nosotros comenzamos a buscar en las bondades de Dios el disfrute que yo debería estar buscando y encontrar en la persona de Dios, en quien Dios es, independientemente de que yo tenga esa bondad o no la tenga, porque nosotros como creyentes necesitamos entender, y lo vemos en su palabra, que mi plenitud no está ahí, no está ahí. Mira, yo duré 9 años anhelando hijos y el Señor, bueno, al principio hablábamos de que tengo 3 hijos, el Señor me concedió esos hijos, pero vinieron de una manera diferente a la que yo los estaba buscando y vinieron a través del milagro de la adopción. Y el Señor, después de esos 9 años, nos concedió el regalo de los hijos. Pero en ningún momento, aunque sí, hubo momentos donde yo lo pensé, que cuando ya yo tenga hijos, ya yo estoy completa, ya yo tengo todo, ya mi vida está resuelta. No, llegan los hijos, llegan frustraciones, llegan desalientos, llegan pecados que salen de tu corazón que tú nunca te imaginaste que ibas a tener. Y al final es como, esto tampoco es suficiente, porque no hay nada creado que pueda ser suficiente para poder traer satisfacción a nuestro corazón. Todo nos deja con un sentido de quiero más, porque no estamos hechos para lo creado, estamos hechos para el creador. Entonces, en medio de los anhelos podemos tener esa tendencia de levantar eso que yo tanto deseo como un ídolo de mi corazón. Y una de las advertencias, algunas advertencias que quizás pudiéramos mostrar y para las cuales podemos estar atentos a ver si mi corazón está ahí, es quizás que eso que yo tanto anhelo está en mi mente la mayor parte del tiempo. Eso es una luz roja que puede estarme indicando de que ese anhelo se ha convertido en un ídolo. Si eso que yo anhelo es todo en lo que yo estoy pensando todo el tiempo, eso está en mi corazón, en mi mente casi el día completo, eso es una señal de que algo no está bien, porque hay más cosas en las que yo debería estar pensando, hay más cosas pasando a mi alrededor también. Si eso que yo anhelo, cuando yo pienso en eso, me llena de ansiedad, una ansiedad que me abruma, que me sobrecoge por el hecho de pensar que quizás yo no llegue a tener eso que tanto anhelo y el temor me abruma y el temor me arropa. Eso es otra advertencia ahí de que quizás eso se ha convertido en un ídolo para mi corazón. Como lo que hablábamos ahorita hace un rato también, si quizás yo pienso que cuando yo tenga eso, ahí es que yo voy a ser feliz. Ahí se va a arreglar mi vida, ahí se van a arreglar todos mis problemas, ahí va a llegar todo lo que yo necesito. Y ya, Dios, mira, tú me das esa sola cosa y ya yo no te vuelvo a pedir más nada. Tú tranquilo, tú me das eso y ahí yo seré feliz y no vas a tener que escucharme pidiéndote nada. Yo voy a estar por aquí en adoración, en canto, si tan solo eso fuera verdad, pero no es verdad. Pero cuando yo pienso que eso me va a dar felicidad, es otra señal también. Me va a dar plenitud, porque encontramos felicidad en cosas creadas y eso no está mal. Dios nos dio, todo lo que Dios nos da es para nuestro disfrute. Y yo no quiero decir que yo no encuentro felicidad, claro, yo encuentro felicidad en mis hijos, en mi esposo, en mis amigos, en mi iglesia, pero hay una gran diferencia entre encontrar felicidad y encontrar toda mi plenitud ahí. Yo puedo tener felicidad con esas cosas, pero ahí no está mi plenitud, ahí no es que descansa mi esperanza.
Y otra señal más, y es algo de lo que estábamos hablando anteriormente, y es cuando yo quizás no logro ver todas las bondades del Señor en mi vida porque estoy tan concentrada en eso que no tengo. Estoy tan concentrada en eso que Dios no me ha dado que yo lo que quiero, no logro ver todas las formas en las que el Señor me ha bendecido. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.